están? Espero que estén muy bien. Les saluda a su amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Len Alejandro de Camino a la Gnosis. Y en esta ocasión vamos a hablar de una serie que que han estado hablando aquí mis compañeros en 2 videos anteriores, que es ni más ni menos que The Midnight Gospel. Así es. Que ¿cómo lo podemos traducir en español? ¿Qué significa El eso? Evangelio de medianoche. De medianoche. Bueno, para aquellos que no la han visto, es una serie que les recomendamos, pero también es una serie que digamos que no es apta como para todas las personas, porque como toda obra interesante, ¿no? Y que maneja estos temas, pues yo pienso que nada más va a generar 2, ¿no? Que es o la amas o la odias, ¿no? O te choca. Pero bueno, antes de comenzar con la serie en sí o con los episodios, vamos a platicarles un poquito, pues quién la creó, ¿no? Quién la dibuja, a ver qué sabemos de eso. La creó, fueron 2 personas. Una es Pendleton Ward, que es muy famoso por haber escrito Hora de Aventura. Él desde muy chico empezaba ya a dibujar. De hecho, estuvo muy metida. Su mamá trabajaba en todo esto de hacer dibujos animados, y desde ahí ya como que se fue metiendo poco a poco. Y ya después lo que sucede con él es que empieza a hacer experimentos, empieza a hacer un dibujo y un cómic que no le gusta mucho, pero ya de estar experimentando hace un prototipo, digamos un capítulo prototipo acerca de Hora de Aventura que le gusta mucho a la gente. De hecho tiene muchas visitas en YouTube, y intenta vendérselo a Nickelodeon, pero Nickelodeon no le gusta y dice, eso no va a pegar. No va a pegar. Y se lo compra más bien Cartoon Network, y cuando lo compra Cartoon Network se vuelve toda un boom así total. Es famosísimo, de hecho es considerado también como una caricatura, podríamos llamarle de culto incluso. Y Nickelodeon sí, Nickelodeon. Algún día hablaremos de Hora de Aventura, pero sí, ese perro Drake y Drake son la onda. Sí. Y de ahí unos capítulos que sí te quedas así sí. Hablando de los multiversos. sí. Y ya después de ahí, pues él estuvo como siguiendo. De hecho tú nos platicabas un poco acerca de cómo conoce al otro personaje muy interesante que crea también esta serie, que es el escritor. Es el escritor, es Duncan Trussell. ¿Y cómo lo conoció? Bueno, Duncan Trussell primero es de hecho él es estandopero, es actor. De hecho parece salir de una caricatura. Es comunicólogo. Sí, es una persona muy versátil en lo que hace muchas cosas, pero también pues siempre ha tenido mucho esta cuestión con lo de los multiversos, con el multiverso. Y él originalmente tenía o tiene todavía un podcast que es muy famoso, que se llama La Hora Familiar, con Duncan Trussell. Órale. Y es un podcast que tiene más de 380 episodios, y cada uno de ellos es una entrevista con personalidades muy grandes, entre escritores, directores de cine, meditadores, coaches también, de todo tipo de temas, pero casi todos curiosamente siempre terminan hablando de espiritualidad, naturaleza humana, de los fenómenos de la mente, de la magia. Entonces en uno de estos episodios también él mismo le revela a toda su audiencia que tiene un cáncer de testículo, que está enfermo de cáncer, lo cual también es terrible porque su mamá en ese entonces ya tenía un cáncer terminal, que nada más faltaba cierto tiempo para esperar a que ella falleciera. Órale. Pero en este episodio, de este podcast, él revela a su audiencia que está enfermo, y este podcast lo escucha Pendleton Ward y lo contacta. Le dice, ¿sabes qué? Pues tu podcast se me hace muy sincero, muy honesto, se me hace muy bueno lo que compartes, ¿por qué no hacemos algo? Porque Pendleton Ward ya había dejado de trabajar en Hora de Aventura, y se decía que se había jubilado y que ya no quería trabajar, pero en realidad más bien lo que quería era zafarse, salirse de Hora de Aventura, porque ya habían sido muchos años. Y no encasillarse, digamos, en la misma línea, ¿no? Exacto, porque hizo otras cosas también paralelamente que también están muy relacionadas con estos temas. Sí, de hecho, se dice que se salió del proyecto, pero siempre ha estado como ahí medio metido haciendo algunas otras cosas, ya sea el guión, pero como que no lo ha dejado al 100% el proyecto de Hora de Aventura. Y también estuvo trabajando en otra caricatura muy famosa actualmente, que se llama Gravity Falls. Y ahí no directamente él en la dirección, sino apoyando al director
de esta caricatura. Y como tú dices, pues ahí empezaron como cierta relación, pero a mí lo que me gusta de aquí es que, pues como lo hemos platicado con muchas personas, ¿no? Cómo las circunstancias se dan para crear un proyecto, ¿no? A pesar de que a lo mejor anduvo en otras cosas, porque de hecho Duncan Trussell, pues como se dice que estuvo de comediante, estuvo de stand-upero, estuvo haciendo muchas cosas como que no tenían tanta relación, pero también algo que creo que es muy importante que le sucede es que conoce a alguien muy famoso y que le dicen de alguna forma el Rey Midas, porque todo lo que toca lo convierte en oro, que es Joe Rogan, y que también él hace podcast, que por cierto están muy interesantes, Sí, también sí. se los recomendamos que los vean, lástima que no están traducidos al español. Joe Rogan. Que de hecho fue a raíz de que lo conoce que empieza a tener éxito como magia, ¿no? Sí, sí, sí. Duncan Trussell, así despega así muchísimo. Sí, porque realmente él empezó desde abajo, o sea, si vemos la historia de Duncan Trussell, él empezó desde, primero trabajaba con unos comediantes, pero era el que vendía en la tienda, los comediantes tenían como una tienda y ahí estaba él atendiendo. Después era el chofer de la... O sea, de una- era el mil usos, Sí. así, de todo un poco. Sí, después estaba como en... Sí, siempre estuvo metido en la comedia, pero realmente ya cuando empieza el boom para él lo cuenta porque parece que esto fue muy importante en su vida, el conocer a Joe Rogan. Y ya de ahí pues ya empiezan con algunos proyectos. Yo, de hecho, una de las personas que más ha asistido al podcast de Joe Rogan Es Trussell. es Trussell. Y de hecho, bueno, se juntan entonces Pendleton y Trussell y crean, ¿no? esta serie llamada The Midnight de Gospel. Midnight Gospel. Y ellos la presentan y Netflix es quien la compra, quien le interesa, ¿o cómo? Sí, que le interesa. Sí, realmente Netflix, y además Pendleton platica que es muy importante esta plataforma porque es una plataforma independiente y que por lo tanto fue fácil venderles este proyecto, porque Claro. a lo mejor a cualquier televisora iba a ser muy difícil que aceptaran algo que podríamos decir tan loco, porque como tú lo platicabas, o sea, quien ve esta serie puede pensar en algún momento o la podría considerar hasta bizarra, Sí. porque tiene imágenes muy fuertes. Sí. Grotescas. Que yo creo que es lo que en algún momento platicábamos, así se hizo la serie, o sea, para que fuera bizarra en algún momento, para causar algo en el espectador que sea caos, pero también existe mucho orden en todos los diálogos que va diciendo, que son muy interesantes y que tienen que ver con estos podcasts que hizo Duncan Trussell, y que le llamaron mucho la atención porque como que siempre iban enfocados hacia allá, a lo mejor ni siquiera la idea, pero siempre iban enfocados hacia la espiritualidad, hacia el LSD, hacia pues cosas como temas que tal vez algunas personas pueden considerar locos, pero que en el fondo tienen unas grandes enseñanzas que se van generando en el podcast. Claro, claro. Además de que es como una nueva tendencia en el mundo, ¿no? Que es este uso responsable, ¿no? De psicotrópicos. Claro. Y toda esta cuestión de mindfulness, toda esta cuestión de pues filosófica, ¿no? De la existencia y demás. Y bueno, así llegamos a The Midnight Gospel, que así se llama, ¿no? Ya platicando de la historia. Midnight Gospel es el nombre del podcast, ¿no? Según yo. Y el personaje principal es Clancy. Y Clancy es este muchachón. Sí, que es como les decía, como un brujito granjero que vive en un universo paralelo a este. Muy loco. Sí, que aparte de todo, él vive ahí porque originalmente se fuga de su realidad, robándose el dinero de su hermana para comprarse un simulador de universos. Que de hecho lo compra en el mercado negro. Es ilegal. Es ilegal. Y este simulador de universos lo va a utilizar para poder visitar estos universos y hacer entrevistas, ¿no? Con personajes interesantes que le va a estar mostrando este simulador. Pero lo curioso también es que el simulador de universos tiene una especie de... Es como una inteligencia, ¿no? Artificial, o una voz que le puede dar como opciones hacia dónde puede dirigirse, ¿no? O qué es lo que puede hacer. Sí, aparte está curiosísimo porque creo que nada más tiene un suscriptor en su Sí. podcast, que aparte en alguno de los capítulos le dice que ya lo tiene que dejar de seguir porque su papá lo regaña. Sí, de estarlo viendo. Sí. Ahora, aquí surgen varias dudas, porque en estos universos simulados que hace precisamente esa máquina, si ustedes ven la serie van a ver que se ven muchos como mundos, ¿no? Como tierras. Entonces la duda es si son universos, desde ahí empieza la mente a trabajar, ¿no? Desde ahí en mi caso particular yo dije, bueno, ¿será que quiere decir que son universos paralelos, ¿no? O multiversos que sí existen y los está visitando? Podría ser inclusive que Clancy sea el real y nosotros seamos un universo simulado creado por ese aparato.
te empiezas desde ahí a cuestionar y a preguntar todas estas cosas. A mí lo que me ¿no? pasaba era que tan solo el planteamiento de la simulación del universo, si, aunque el universo fuera simulado, Pues, si lo estás haciendo existir en algún ambiente, entonces ya existe, ¿no? Claro. Aunque sea simulado, Claro. aunque sea una simulación. claro. Así como los juegos de video. Sí, totalmente. Son juegos de video, pero existen en algún dispositivo, en algún Claro. tipo de realidad. O podríamos decir que a lo mejor hasta por eso mismo de que están ahí representados, ¿no? Hasta por eso mismo es probable que sí existen, ¿no? Pudiera ser. Esa es una opción. ¿no? Así es. Ahora, dentro de estos viajes que va a hacer Clancy, ¿no? En su podcast y estos universos simulados, pues se viven diferentes historias, ¿no? Y eso es lo que también la hace tan interesante y a la vez tan bizarra, porque vamos a ver lo que le sucede a Clancy dentro de esos mundos, que son historias muy locas, y al mismo tiempo vamos a ver las entrevistas que Clancy les está haciendo para su podcast, ¿no? Y lo que mucha gente no sabe es que estos personajes con los que habla, pues en realidad en nuestro mundo o en nuestro universo sí son personajes que sí está entrevistando, que sí son su voz y que se prestaron precisamente a la serie, ¿no? Sí. De Midnight De Gospel. hecho, al principio del programa, la cortinilla, ahí dice entrevista con Ajá, tal, con cada y persona. aparece el nombre de la persona. Son personas y entrevistas reales, ¿no? Sí, claro, y que personas que tienen una vida pues también muy interesante y que tienen mucho que contar acerca de cada uno de los capítulos que pues son muy variados. De hecho, ahorita lo que tú estabas platicando me hiciste acordar que en algún momento Pendleton Ward, cuando lo entrevistan, dice que él, pues cuando crearon todo este mundo, pues lleno de psicodelia y todo esto, pues en algún momento él incluso llegó a preguntarse si no más bien habían contactado con un mundo que existe en otro lado, Claro. y lo único que hicieron fue representarlo en dibujo, ¿no? Porque de hecho, si se ponen a investigar, el Drossel obviamente pues se ve que se ha probado varias cosas, ¿no? Sí, no. Y dice que realmente la caricatura la hizo para que las personas que llegan a consumir psicodélicos pues enseguida se den cuenta que es una serie psicodélica, ¿no? Que es una serie que tiene todos estos colores, estas cosas extrañas, estas formas así súper raras, ¿no? Y personajes interesantes que están en el inconsciente colectivo, como el famoso triángulo en el ojo, ¿no? Que aparece ahí de repente, ¿no? Todos los dibujos son simbologías de todo tipo de experiencias e ideologías, religiones, que tienen mucho que ver de repente con lo que se está diciendo, y de hecho eso también era una especie como de plan que tenían tanto Ward como Drossel, que fuese algo que ocurriera simultáneamente, aparentemente dos experiencias inconexas, Eso. que fueran transcurriendo simultáneamente en el mismo, pues ahora sí que en la misma realidad, y que de repente hicieran como coherencia, que de repente se encontraran. Pero también a mí en lo particular me parece que cuando yo lo vi me recordó mucho cómo es, por ejemplo, el funcionamiento de la mente, de cuando queremos poner atención en algo en particular, Claro. y cómo se te atraviesan todo tipo de pensamientos y cosas, y tienes constantemente que estar regresando al foco de atención, ¿no? Sí. Me causó mucho esa experiencia. Entonces, para que se den una idea, ¿no? Las personas que no la han visto y más o menos, ojalá y los inspiremos a que la quieran ver. Y para explicarles esto, podemos si quieren hablar del primer capítulo, ¿no? Entonces, en este primer capítulo, pues efectivamente Clancy va con su simulador, ¿no? Entonces, el simulador originalmente se creía que iba a ser algo así tecnológico, súper avanzado, y al final terminó por hacerlo que tuviera la forma de un órgano sexual femenino, ¿no? Entonces mete su cabeza y dentro de eso es como si se disparara precisamente pues un espermatozoide, ¿no? Y que estuviera listo para entrar dentro de un óvulo que va a ser el universo simulado, ¿no? Entonces Clancy entra a este mundo donde va a hablar con el presidente, ¿no? El presidente que de se los le hace Estados Unidos. de los Estados Unidos, que se le hace una persona muy interesante porque tiene muchísimo carisma, ¿no? Y el presidente pues es un personaje chaparrito, bonachón, muy inteligente, buena onda, diplomático, Bélico, por supuesto. bélico. Pero Clancy llega en el momento en donde, es ahí donde les decimos, porque va a haber un diálogo con él muy interesante y al mismo tiempo la historia va a estar súper locochona, ¿no? Entonces, en el momento en el que llega, de hecho creo que lo aplasta porque va con el cuerpo de un fisicoculturista, Sí. ¿no? Que es el cuerpo de playa. Porque eso que comentabas también, Richard, y también Tulen.
En cada universo simulado él puede tomar diferentes formas dependiendo del avatar que él quiera utilizar, ¿no? Y en este caso utiliza el hombre de playa, ¿no? Y entonces le cae encima al presidente, ¿no? Y piensa que lo mata, después ya parece que no. Pero bueno, llega en un momento en donde está una marcha que quiere que se legalice la marihuana. Y al mismo tiempo hay una invasión zombie donde se están todos infectando de ser zombies, ¿no? Sí. Y en medio de eso llega Clancy a querer entrevistarlo para su super podcast en pleno apocalipsis zombie, ¿no? De ese planeta. Sí, sí. Algo que me gusta del capítulo es que a pesar de que todo parece un caos y los zombies están atacando y matando a diestra y siniestra, el presidente y Clancy se mantienen totalmente tranquilos. O sea, no importa qué está sucediendo, ellos siguen platicando tranquilamente, y eso habla mucho de que, o lo que yo veo es que, pues no importa cómo esté el exterior, ¿no? Lo importante es que tú estés en calma, y a partir de eso, pues tú puedes generar una realidad diferente. A lo mejor todo el mundo está escapando de los zombies, todo el mundo está deseando que no vaya a morderle un zombie para que no se conviertan, mientras ellos están con la mayor tranquilidad del mundo. Obviamente sí vas a ver cosas de que sacan la pistola y empiezan a matar a todos, ¿no? Pero nunca hay un momento en el que pierdan el control, a pesar de que ven un mundo repleto de zombies, y no solamente zombies, algunos zombies son gigantes, algunos son unos monstruos, algunos son un bebé. Entonces vas a ver de todo tipo de cosas ahí. Pero creo que es bien importante eso, ¿no? Como que también te están mostrando que mientras tú mantengas calma, el mundo puede ser un caos, como lo podemos incluso ver ahora actualmente, ¿no? Que podrías decir, a lo mejor ves un caos por ahí, pero si tú te mantienes en tu centro y en calma, pues realmente la vida la puedes ver con otros ojos diferentes. Claro. ¿Sí? Y aparte que desde ahí, desde ese capítulo, empieza a abordar con este presidente, ¿no? Empieza a abordar el tema de, pues precisamente las drogas, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención y me gustó la frase es cuando le dice que no hay drogas buenas ni malas, ¿no? Sino que hay circunstancias, ¿no? O ambientes que pueden ser buenos o malos, ¿no? Y que por eso es que el enfoque prohibitivo como tal, pues en realidad no es que esté ayudando mucho al mundo, ¿no? Y al contrario puede frenarlo. Y me gusta también como Clancy, que en realidad es Russell, empieza también a decir cómo en el caso de la hierba del diablo, se puede utilizar, por ejemplo, para la introspección, ¿no? Para conocerse a uno mismo, y que también puede mostrar cosas que a uno no le gustan, y que también puede caer a veces en lo que llaman el mal viaje o la pálida famosa, pero que si lo haces también con un consumo responsable, ¿no? O con esta intención de autoconocimiento, pues es algo que también vale mucho la pena, ¿no? Sí, inclusive el mismo capítulo visualmente te está planteando las dos realidades, ¿no? Como bien dice Masterlen, por una, la tranquilidad que estás sintiendo en cualquier tipo de circunstancia y cómo puedes ir avanzando a través de un escenario, sea cual sea, y por otro lado lo que ocurre en el escenario, que es también una realidad, ¿no? Sí, también la guerra, pues la destrucción, la devastación, los conflictos que se originan a causa de las drogas, y también en general en casi todos los capítulos, excepto el octavo, que ahí creo que eso fue una excepción y es otra cosa, pero casi en todos los capítulos sí hay una fuerte crítica social. Claro. En muchos sentidos, ¿no? Sobre todo en lo visual. Claro, y además es muy chistoso porque, pues bueno, en el momento donde ya está la invasión, pues las personas que están en lo de la marcha, ¿no? A favor del uso legal de la marihuana, al final pues están muy contentos porque los está ayudando el presidente, pero al mismo tiempo están siendo atacados por los zombies, ¿no? Que cuando muerden a las personas las convierten en zombies. Y bueno, el chiste es que es todo no vamos a contarles todas, ¿no? Se las recomendamos mucho, pues está muy chistosa también. Y pasa todo esto, y llega un momento en donde también los zombies muerden a Clancy y muerden a al presidente, ¿no? Bueno, sí. Y a la muchacha esta que tenía su hijo. Se iluminan. Y ahí es donde se da cuenta que los zombies desde el mundo externo, desde fuera, se ven como zombies, ¿no? Todos tontos queriendo comer gente. Pero ya que te muerde el zombie, te das cuenta que están cantando, que están dando gracias a la vida, están felices, ¿no? Y entonces dicen, oye, pues no está tan mal estar zombie, ¿no? Sí, claro, creo que esa parte también me gusta mucho porque también es una forma diferente de ver todo lo que nos han contado de los zombies. O sea, siempre tú ves una película de zombies y ves como que, los malos que nos van a... Y de repente resulta que ellos son mordidos por los zombies y dicen, pero si esto está genial, está increíble. De hecho, también está padre porque en ese momento la gente que estaba alrededor del presidente descubren la cura.
y ellos están bien felices, todos conectados, cantando y que la vida es lo máximo. Bueno, no la vida, sino más bien pues el mundo es lo máximo. Sí. Y de repente les avientan el antídoto y de repente despiertan y dicen, yo estaba muy contento. Y además es muy curioso porque los supuestos salvadores, mientras están disparando, algunos los matan, les vuelan la cabeza, ¿no? Y de hecho creo que no me acuerdo si el presidente casi muere, Sí, en algún momento un zombie se lo está comiendo, ¿no? Le está comiendo ahí las entrañas. Así que como pueden ver, todo esto que les estamos diciendo de los diálogos, ¿no? Sobre la legalización de las sustancias y sobre el uso respetuoso de psicodélicos va sucediendo mientras ves cómo están escapando de los zombies, se meten a un supermercado y luego en fin, es una locura, pero con un sentido, ¿no? Y además es como si quisiera también representar esto que también maneja mucho Alison Gray, que también pues, se conocen, y es esto del orden y el caos, ¿no? Al mismo tiempo, es como dentro de ese caos también hay un orden, ¿no? De alguna manera. Hay un hilo conductor. Sí. Y eso es lo que más me llama la atención. Ahora, en la serie como tal, ya hablando no de ese capítulo, existen muchos elementos que si tú eres conocedor, por ejemplo, de la magia del caos, o conocedor de pues toda esta cuestión psicodélica, o también de las corrientes de meditación, vas a ver también muchos simbolismos y muchos conocimientos al respecto, ¿no? Hay un capítulo, que creo que fue el que tú hablaste, Richard, pero si no hay otro, donde todos los personajes son los arcanos del tarot, el de ¿no? la muerte. Entonces es increíble cómo pues sale el emperador, sale el diablo, sale el loco, no, de hecho el loco es Clancy, como el pastelero, ¿no? El que tiene la manguera. El pastelero, y en la entrevista es así, le da a entender Trussell que en realidad el Clancy es el loco del tarot, o sea, porque no mide el peligro, porque pues no sabe lo que está haciendo, simplemente se avienta, ¿no? Y está así, tal cual. Entonces podemos ver una influencia bastante fuerte del tarot desde un punto de vista de autoconocimiento, ¿no? De estas enseñanzas, que se ve plasmado en la serie, ¿no? Sí, claro. De hecho, algo que me gusta mucho es que yo, sinceramente, la primera vez que lo vi, no sabía que era un podcast. Ajá. Yo pensé que era un guión como tal. Ajá, claro. Entonces, para mí fue un experimento muy interesante después de ver la serie y saber que era un podcast. Volver a ver la serie, pero también ver los podcasts. Exacto. Porque ahí te das cuenta también de muchísimas cosas y te das cuenta que detrás de esos podcasts existe gente pues muy preparada acerca de estos temas, gente que le pasaron de todo tipo de cosas. Incluso me llamó mucho la atención el caso de uno, el que habla en el capítulo de la cárcel. Ajá. Y otro que también está en La magia del caos, Sí. que ellos tienen unas historias muy interesantes. Me acuerdo ahorita del de la magia del caos, que es el capítulo de Vomitas helado, que se lo recomiendo muchísimo. Sí. Él realmente estuvo en la cárcel, Sí. y estuvo acusado por un delito que no cometió y que fue un delito muy famoso en Estados Unidos. Y de hecho dice que fue gracias al conocimiento de la magia que él logra salir y aparte crecer, ¿no? Y a la meditación. Y llegar a la meditación. Sí, porque de hecho en la cárcel trabajó en una corriente budista. Sí. Muy fuerte, y salió ya preparado porque él incluso ya iba a la ¿cómo se llama? A la silla eléctrica. Entonces al final se dieron cuenta que él no había cometido el asesinato, y además es una historia bien interesante. Le recomiendo también que se metan a buscar su historia porque fue muy famoso en Estados Unidos, porque al final el pueblo quiso a un culpable y decidieron que un rockero, o sea, veían que un cuate que era el loco del pueblo, dijeron, no, pues ese cuate de pelo largo, que se tatúa y que le gusta el rock y todo, ese cuate fue. Y como la gente quería a alguien que hiciera justicia, pues a él como chivo expiatorio lo encarcelaron. Ya años después, que ya ven que se pueden hacer pruebas a través de ADN, pues descubren que no es el culpable, pero ahí había pasado 18 años de su vida en la cárcel. Y eso también se muestra en el capítulo, y muestra que él pues a través de eso pudo perdonar y puede ahora vivir una vida mejor. Incluso él habla que él vive una vida mejor que lo que actualmente viven los millennials. Y también es artista, ¿no? También es artista, sí. De hecho también es maestro. Dicen que si quieres ir a Nueva York y gratis te va a dar clases allá de magia del caos. No, y aparte lo que les comentaba, que se me hace súper importante, Len, que es como a través de lo que vivió en la prisión, pero utilizando lo que es la magia del caos y el autoconocimiento, pues él en realidad, en lugar de sufrir, lo utilizó como una herramienta, ¿no? Para crecer, para evolucionar y para trascender todo eso. Y como dices, de hecho, podríamos decir que él también es maestro del multiverso. Sí, claro, es un máster, sí, claro. Sí, y de hecho vi el podcast que le hace, y bueno, Trussell comenta que es un tipo súper sencillo,
y que él le impresiona y que lo que él le dejó como de experiencia a Trussell fue que después de conocer su historia y verlo tan sencillo, tan tranquilo y todo, dijo, si él tiene la capacidad de perdonar, pues cualquiera tiene la capacidad de perdonar. O sea, después de conocer toda su historia y todo lo que le sucedió, porque de hecho también dice que cuando pasó, estaba muy cercano a la muerte, pues recibió golpizas, todo, le pasaron muchas cosas. Y después de escucharlo hablar dice, no, pues me quedo impresionado. O sea, creo que la capacidad de perdonar está en todos nosotros y no es muy difícil. Claro. Es simple esa capacidad de perdonar, ¿no? Y en este caso también ese capítulo a mí personalmente pues me fascina. Bueno, ese episodio me encanta, ¿no? Es el de Vomitas helado. Porque bueno, tiene muchos símbolos de magia, ¿no? Y está muy dirigido precisamente a esto que es la magia del caos, que muchas personas cuando escuchan caos piensan que es algo oscuro, maligno, y pues no. Es como un enfoque, vamos a decirle, moderno, que después hablaremos en Códigos del Multiverso sobre específicamente la magia del caos. Pero bueno, vienen muchos símbolos y también pues viene sobre Aleister Crowley y todas estas corrientes. Y también es interesante que el personaje de este muchachón que estuvo en la cárcel es como una especie de ¿qué será? Como un capitán o algo así, que tiene la cabeza un pez. Tiene una pecera con una pecera. En lugar de cabeza tiene una pecera con un pez adentro, que es el que habla, ¿no? El pez. Y pues es increíble cómo hablando, y también los gatos también, y los metió ahí, ¿no? Como los gatos siempre están en nuestro inconsciente colectivo como parte de esta magia, ¿no? Como de este universo mágico. Pues siempre han sido considerados sagrados, ¿no? Sí. Muchas culturas. Y ellos son los que dirigen los que trabajan el barco de este mago, ¿no? Ahí está muy bueno. Sí, está de hecho, dato curioso, el cuate que estamos platicando, que se llama Damien Scholes, que es el que estuvo en la cárcel, cuando le preguntan de los gatos, hay una escena donde salen los gatos y le dice que va a ofrecer 3 gatos. Tiene que ver con su vida, porque resulta que él sí tiene 3 gatos en su vida. Sí, hay una parte, digo, no, es como dato curioso ahí para que lo vean, y cómo se también toman datos personales dentro de la caricatura. O sea, incluso hay una entrevista que le hicieron a Duncan Trussell y él dice que sí existe mucho simbolismo oculto. Sí, claro. Y que no lo puede decir porque dice, pues investíguelo por su propia cuenta, pero muchas cosas se van conectando dentro de la vida personal de ellos, las cosas que vivieron, pero también un poco mezclado con psicodelia. Entonces creo que todo eso que va reflejando pues son temas que ahorita son muy actuales y por eso yo creo que ha tenido tanto éxito la serie. No, y aparte de eso, Len, esto que estás comentando, por ejemplo, hay un episodio que ahorita no recuerdo cuál es, donde se ven unos seres como diabólicos que son como hechos de jamón, como de pedazos de carne, que tienen una cara de payasos. No sé si se acuerdan. Sí, claro. Y esos seres, por ejemplo, dirías, oye, qué mente tan enferma, ¿no? Hizo eso, pero en realidad él se inspiró en unos jamones que sí tienen esa cara de payaso y así los venden, ¿no? Entonces dices, qué loco. O sea, esta realidad que presenta en The Midnight Gospel es una fusión entre cosas muy locas que sí existen en nuestro mundo y cosas que están en el inconsciente colectivo. De hecho, muchas de las imágenes, sobre todo imágenes que algunas pueden resultar como escatológicas, tienen todo que ver, son retratos fieles de experiencias que mucha gente vive, que mucha gente practica. Sí, claro. Y bueno, de la serie, pues podríamos hablar horas, ¿no? De todo lo que viene ahí, pero queremos como resaltar algunas partes para que pues les den más ganas de verla, ¿no? Que los inspiremos o que les demos nuestra opinión en general sobre la serie. Otra de las cosas que es así interesantísima y que pocos se dan cuenta es el simulador, por ejemplo, necesita mantenimiento, ¿no? Y Clancy también, como representa esta parte de nosotros que es un poco vaga, que se dispersa, que no se toma las cosas tan en serio. Él particularmente se quiere fugar de su realidad. Sí, exacto, a través del simulador. ¿No? Sí. Y pues no le da el mantenimiento hasta que empieza a tronar el simulador y empieza a hacer unos estragos y unos caos ahí espantosos, ¿no? En esos universos simulados, ¿no? Claro, de hecho, pues como que ese es el tema central de cómo, o sea, está bien padre pues la magia del caos, está bien padre a lo mejor hablar del capítulo de Medita como Cristo, ¿no? De entender cómo funciona el budismo, todo esto está bien padre, pero creo que el tema central es ese, cómo Clancy en el fondo todo esto lo está haciendo y que no está mal, pero también creo que es importante y es un tema central
pues el vivir aquí en la tierra. Claro, y que aparte mucho de lo que está escuchando pues no lo practica, solamente lo está aprendiendo y lo sigue aprendiendo. Y pero es una no forma practica. de fugarse. Sí. Y ahora, también me acuerdo mucho que cuando inicia la serie te dan este tema como muy de golpe porque te dicen que en algún momento él está viendo varios mundos y en esos mundos ya se empiezan a destruirse. Y él pregunta, ¿por qué se están destruyendo esos mundos? Y la respuesta que le da el simulador le dice, pues muy sencillo, porque había un problema muy sencillo de solucionar. Que no quisieron y por eso tuvo que explotar el mundo. Y de hecho, cuando vean la serie se van a dar cuenta que hay un momento de que le pasa lo mismo a Clancy. O sea, claro. el simulador todo el tiempo le está diciendo, oye, necesito mantenimiento, oye, necesito aceite, oye, necesito esto, oye, ponme atención en esto. Y él no le hace caso. Y pues ya verán que sucede algo extraño ahí en el momento capítulo. Cuando llega la policía, ¿no? Cuando llega toda la tira, ahí y se lo quiere llevar y le cae encima la ley. Sí. Y además, otro tema también, de repente su hermana le empieza a hablar y le empieza a decir, oye, échame una llamada, ven a verme. Y tampoco también su mamá. Y la hermana también en esa llamada le empieza a decir muchísimas verdades, muchas cosas reales, o sea, muchas cosas profundas. Y él se enoja, le dice, yo no quiero escuchar tu mensaje, yo no estoy escuchando. Y se lo pierde. Se lo pierde. Y también hay uno, que no recuerdo cuál es, en donde por estas pláticas que tiene y demás, hay un momento donde él siente que ya está iluminado, que él ya es un ser despierto, iluminado y que ya se la sabe. Antes del de la muerte. Y después, precisamente, el de la muerte, pues se da cuenta que no estaba nada iluminado, ¿no? Y se da cuenta que era como una ilusión ahí del mismo. Entonces, en ese sentido, sentimos que Trussell, pues lo que quiso fue representar de una manera u otra a Clancy, y que Clancy representa pues lo que somos todos nosotros, ¿no? Nuestra desidia, la trama humana, ¿no? La trama humana, el cómo nos metemos en estos temas pero no estamos profundizando, ¿no? Y pues no sé, me hace extraordinaria la idea de The Midnight. ¿Sabes? Algo que me gusta es que sabemos a grandes maestros y grandes temas, pero quien vea la serie se va a dar cuenta que el último capítulo, pues digo, creo que sí lo podemos adelantar. Es una sorpresa, pero digo, nos encantaría platicar de ese último capítulo porque para mí es genial y creo que, de hecho, yo, si me preguntaran a alguien que no le gustara las cosas bizarras, les diría, está bien, a lo mejor va a ser difícil para ti ver la serie, pero ve el capítulo 10. Sí. Porque ese sí no es nada bizarro y además tiene una enseñanza muy grande. Lloras. Hasta lloras, la verdad es que sí lloras. Pero fíjate que ese yo creo que es como se le dice, el pináculo de la serie. Sí. Y es lo que le da sentido a todo lo anterior, todo lo que Clancy ha venido viviendo, ¿no? Claro, y además de lo que les comentaba, imagínense, o sea, tiene grandes maestros, sí, pero para Clancy, yo así lo siento, su mayor maestro es el maestro del último capítulo, claro. Que creo que podemos decir porque sí, claro, que es su mamá. Sí. Entonces, que también a veces yo lo que siento y lo que me refleja eso es, estamos buscando tanta información de grandes maestros a nuestro alrededor, que no está mal, pero no nos damos cuenta que nuestro mayor maestro puede ser nuestra madre, nuestro padre, algún familiar, ¿no? Claro. Entonces, ¿para qué andamos buscando a veces tan lejos si esa enseñanza nos la puede dar alguien muy cercano a nosotros? Y además, otra cosa que me gustaría platicarles es que cuando vi ese 10º capítulo, y como les comento, yo no sabía que era un podcast, yo pensé que era un guión y dije, ¿qué guión también estructurado? Y resulta que no. ¿Cómo que realmente es tan increíble? Sí, ¿no? Que realmente es un podcast que tuvo con su mamá. Y su mamá le da unas enseñanzas que dices, wow, o sea... Y fue una semana antes de que se fuera. 13, creo que... Sí, bueno, sí. Bueno, unos días antes de sí. que falleciera. Sí, imagínate, todavía tiene más sentido todo eso. Todas las enseñanzas que le da la vida, la muerte, y escuchas la voz de la mamá y está súper tranquila sabiendo que próximamente puede morir. Y creo que ahí es cuando pues él se quiebra. De hecho, vean el podcast original después de que vean el capítulo y se van a dar cuenta que sí viene un quiebre total porque se ve que tiene una relación muy bonita de madre e hijo, pero no solamente eso, o sea, en algún momento ellos pues están tristes porque ya saben que ella pronto va a fallecer, sí. Y la ve tan segura y hace una pregunta, dice, pues ¿qué es lo que tienes que hacer? Y a lo mejor esperas una gran respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando sientas que te está sucediendo esto? Y la mamá le responde, lo único que tienes que hacer es llorar, y en ese momento se quiebran los dos y la verdad es que sí es como muy profundo todas esas enseñanzas, ¿no? Claro, es que todos sí, también, todos son buenísimos. A ver si más adelante, si les gusta, pues podemos entre los tres analizar inclusive cada episodio, pero sí, en mi caso el 9 es así mi favorito el 8 de todos los tiempos, sí, o sea, ese es wow. A mí lo que también me pasó con ese capítulo, con el 8º, fue que me acordé de todo lo que dice Jeff, de lo que dice Carl Jung,
incluso de muchas cuestiones chamánicas y así, que lo más primordial y lo más importante es nuestra relación con nuestra madre, claro, con el origen. Claro, y que muchas veces pasa que no conocemos mucho, ¿no? Entonces a veces necesitamos una gran enseñanza o andamos buscando una respuesta a ciertas cosas y las andamos buscando en muchísimos libros, claro, y en mucha teoría, y pues a lo mejor lo único que necesitas es acercarte a tu madre y decirle, oye mamá, tú que ya tienes toda la experiencia del mundo, pues puedes darme un consejo, ¿no? También lo dice Michael Franti, otro maestro del universo, un artista, en una canción dice: necesitamos escuchar las palabras del Dalai Lama, y dice, y si no, pues las de tu mamá, ¿no? Pues que sea. No, es que cuántas veces ha pasado así de que a cualquier persona en cualquier momento, ¿y qué te pasa? No, pues es que con mi mamá, que tengo un chorro de problemas con mi mamá, y es que mi jefa, y es que ahí es donde está el pan, ¿no? Sí. Ahí es donde está el trabajo. Está el pan. Donde está el trabajo por hacer, ahí están. Sí, y pues bueno, van a haber muchas cosas muy padres que creo que también tenemos y que nos gustan a todos. Por ejemplo, me estaba acordando del capítulo que es otro de mis favoritos, el de la cárcel. Ese, tío, que ese es mi favorito. Híjole, ese es una... ¿Qué cosa es ese? Es el 5, si no me equivoco. Sí, se lo recomiendo muchísimo. De hecho, ahorita les digo el nombre. Bueno, ahorita les decimos el nombre. Pero el chiste de ese capítulo es que... Híjole, no lo cuente para que... Bueno, no más quiero... Bueno, lo platicamos entre los tres. Lo platicamos después, nada más. Lo único que quería decirles es que... me encanta porque habla de muchas cosas y algo que en lo personal creo que nos gusta muchísimo, y nada más quiero dejarlo sobre la mesa, no les voy a platicar el capítulo, pero es que la música es bien importante en la vida. Claro, que la música nos puede llevar a entender muchas cosas y muchas situaciones, o nos puede liberar de una situación donde sentimos que estamos en una prisión, ¿no? La música te puede salvar la vida. Sí, y entonces mejor véanlo, pero se los recomiendo muchísimo que lo vean, es una cosa impresionante. Además hay escenas, mejor ya me digo. Sí, está muy buena. Sí, la verdad es que se la recomendamos mucho, está llena de cosas locochonas. Y este episodio o transmisión de los códigos del multiverso, pues no es tanto platicarles, ¿no?, los secretos de la serie ni nada de eso, sino platicarles un poquito el contexto de qué se trata, para invitarlos a que pues la vean, ¿no?, y que ahí nos digan sus opiniones. Y si les gusta la idea, pues nos escriben ahí abajo en los comentarios, y podemos, aunque sea 1 o 2 capítulos, estudiarlos desde el principio hasta el final del capítulo, y todo lo que nosotros vamos ahí viendo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues de mi parte, eso es todo lo que yo podría decirles de Midnight Gospel, salvo que aquí mis compañeros quieran decir algo más. Yo nada más como comentar un detalle curioso, que también dentro de los capítulos, casi siempre al final del capítulo, está hablando alguno de los personajes con él y le dice, pues así es Duncan. Sí. ¿Quién es Duncan? Sí. Ajá, sí. Precisamente por esto de los podcasts, ¿no? Como que ahí lo arreglaron sí, y está buenísimo también eso, sí, me encantó. Sí, yo lo que les platico es que creo que alguien que no le guste la serie como tal, por considerarla bizarra, pues que vean los podcasts, la verdad es que están bien interesantes. O que los escuchen. O que más bien que los escuchen, sí, porque no hay mucho más que una imagen en fijo. Pero, y que también visiten la página de Duncan Trussell. Está bien interesante, ahí están todos los podcasts. De hecho también vende playeras, vende muchas cosas, colchones, ¿no? Creo también. Sí, tiene un montón de cosas acá bien psicodélicas. Y porque lo importante es eso, ¿no? Como apoyar estos proyectos que creo que son muy interesantes, y que a veces no tienen tanta difusión. Digo, gracias a Dios existió una plataforma como Netflix, que como decimos, a lo mejor si no existiera, que a veces Lenin ama y a veces odia. Ajá. Sí, depende, ¿no? Me quitan, me quitan Mesías, OA, segunda temporada, Dark, me la cierran tan rápido. Sí. No, pero Sense8 son groserías, no terminó bien. Ajá. Pero creo que aún así pues es importante este tipo de proyectos que son como diferentes, ¿no? Son como un parteaguas, y que pues también hablan de ciertas cosas y de un nivel de conciencia que pues ya estamos solicitando, un tipo de información que nosotros ya estamos solicitando como espectadores, ¿no? Claro. Porque a lo mejor, y no que sea bueno o malo, pero simplemente es alguna información diferente que no existía en una caricatura. Digo, no niego que no existan caricaturas, que existan más bien caricaturas muy buenas como de Pixar o todo esto, pero creo que en esta se tocan temas todavía más profundos, y que además tienen unas grandes enseñanzas. Y que incluso si alguien, porque luego muchas veces preguntan, oye, ¿cómo medito? Pues incluso ahí vienen muchas claves de cómo meditar,
cómo vivió Jesucristo, qué fue bueno, muchísimas Sí, cosas es que muchas cosas. que podemos platicar. Sobre todo creo que es una serie que le va a gustar a las personas que gustan de conocerse a sí mismas, ¿no? De investigar quiénes son, para qué están aquí, y que realmente se hacen estas preguntas. Es una serie que les va a encantar y nunca la van a olvidar, ¿no? De hecho, ya así como a colación, pueden encontrar en internet muchísimos videos de reseñas sobre Midnight Gospel, Sí. la mayoría hechos por gente tal vez demasiado joven. Sí. Y una de las cosas que yo pude ver es que para poder más o menos, y digo no por completo, más o menos tener una idea de qué trata esta historia o Spacecast en particular, ya tienes que haber vivido ciertas cosas, ya tienes que haber te adentrado un poco en las cuestiones que tienen que ver con el conocimiento personal, como dice Claro, Iván. para O sea, poder no es fácil, apreciar. no es una serie fácil de entender, que Claro. tú la veas y sea como ver Gasparín, ¿no? Y Gasparín, ¿qué culpa tiene? No, pero sí es algo que te lleva mucho al fondo, te lleva a una profundidad que vale la pena explorar. Claro. Así que ahí le mandamos un abrazo a Duncan, muy bien hecho, también a Pendleton y y a Joe Rogan. A Nick Nazaro, que es el diseñador y el que hace todo el diseño de las imágenes, Toda la loquera. toda la psicodelia, este personaje. Y pues bueno, de mi parte yo ya, muchas gracias, despide su amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón, de Música Cuántica TV. Len Alejandro, de Camino a la Gnosis. Y ya el pilón. Y el pilón, pues ¿qué podemos decir del pilón? Véanla. Véanla. La verdad es que se los recomendamos muchísimo. También no se olviden de ver los podcasts de Joe Rogan y sí. algunos que tiene de Joe Rogan con Duncan Trussell, y se van a dar cuenta que los dos están bien loquísimos. De repente van disfrazados de cosas, y los temas que tratan, pues la verdad es que son muy interesantes, y ahí también explican un poco de cómo fue trabajando pues cómo fue todo el proceso de creación de esta serie. Y además pues toda la locura que son estos personajes, ¿no? Toda la locura que han vivido, toda la experiencia que han tenido, y cómo llegan a lo mejor como un proyecto que en algún momento pensó que esta era una broma, pues de repente se convirtió en real. Claro. Y se unieron todas las piezas perfectamente para lograr hacer este proyecto. Y pues bueno, creo que eso sería todo, disfrútenlo. y Que viva el amor. Y ahí se ven en el espejo. Así, el espejo. Ahí se ven. A ver si sirve. Echen la magia del caos.